Buenos días a todos, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a, con mucha reverencia y mucha trepidación, en mi caso, una vez más, encarar la tarea de ver la palabra del Señor y también aplicarla a nuestra época, ¿sí? Como cristianos, hoy estamos hablando en los desafíos que tenemos los cristianos, es decir, si hay alguien aquí que por ahí está por primera vez, estamos hablando de que ser cristiano no es haber nacido en algún lugar donde uno lo bautizan sin consultarlo, sino que ser cristiano es alguien que toma una decisión de seguir a Cristo. Y como dice ahí el título, hoy vamos a ver los desafíos, y es un desafío poder hablar de esto en un tiempo corto. Yo mismo me metí en un desafío, pero el Señor también quiere que veamos estas cosas. Y voy a empezar mostrando, compartiendo pantalla para ver un videito. Hoy. Y tenés un montón más, te daría 16 nombres. Mi nombre es Gustavo, ¿cómo estás? Él es Gonzalo, ¿sí? Gonzalo es mi hijo. Y acá tenés a Chloe. Y tenés un montón más, te daría 16 nombres. Te hablo en nombre de Gonzalo y en nombre de Chloe y en nombre de todos los que tenemos acá. ¿Sí? Primero te voy a explicar por qué. Gonzalito espera todos los años a Papá Noel, ¿sí? ¿Esperás a Papá Noel? Él espera a Papá Noel todos los años. Sí. Y Papá Noel lo viene a visitar todos los años. Pero Papá Noel tiene que venir media hora antes de las 12 a verlo. Y yo me pongo en el lugar de Gonzalito y me imagino que Gonzalito lo debe ver a Papá Noel borroso y lo debe ver medio mareado también. Yo hace muchos años que no puedo festejar con mi mujer en la misma mesa y a las 12 de la noche brindar. A Gonzalito le tenemos que dar más medicación para que llegue a las 12 porque él, ante los ruidos, tiende a lastimarse. Entonces yo tengo que estar en el dormitorio con él a las 12 de la noche. Y mi mujer tiene que estar en otro dormitorio con 5 de ellos que le tienen pánico a los estruendos, ¿sí? Y tiemblan y les late mucho el corazón. Y tenemos miedo que se mueran por los ruidos. Entonces con Gonzalito y con ellos te queremos pedir un favor para estas fiestas. No te pido que no compres fuegos artificiales. Lo que te pido es que no compres pirotecnia. Lo que te pido es que no hagas ruido, porque los ruidos a ellos les hacen mal, ¿sí? Él puede lastimarse por los ruidos. Y es lo mismo que sufren muchos padres con chicos especiales, ¿sí? Cuando vamos a un hospital tenemos mucho cuidado porque está la chica con la cara haciendo shh, y no hacemos ruido, pero cuando llegan las fiestas hacemos mucho ruido. Y nos olvidamos de toda esa gente que vive en el hospital, nos olvidamos de la gente mayor, nos olvidamos de los hogares donde viven estos chicos, ¿sí? Entonces es muy lindo salir y ver fuegos artificiales y ver colores en el cielo, pero no es necesario hacer ruido. El ruido lastima, el ruido mata. Tu forma de festejar los lastima a ellos y los mata a ellos. Entonces te quiero pedir, por favor, que este año, ya que vivimos en un municipio donde 2 veces se presentó, en 2 oportunidades se presentó el proyecto contra la pirotecnia, contra la venta de la pirotecnia, y las 2 veces se cajoneó. Lo que yo te pido, como tantos padres de chicos especiales, como tantos familiares de enfermos que las van a pasar en los hospitales, como tantos rescatistas y gente que ama a los animales, te pido por favor que no hagas ruido, ¿sí? No hagas ruido. Tu ruido los lastima y tu ruido los mata. Que tengas una hermosa Navidad y un feliz año nuevo. Bueno, la verdad que después de ver eso, sinceramente no dan ganas de encender ni una cañita voladora. Yo por mi parte nunca usé, pero de todas formas él hace la distinción. No es que no se puedan usar fuegos artificiales, sino pirotecnia, la que hace ruido, ¿no? Pero quería señalar esto porque nosotros, por ejemplo, el misionero estaban recién mencionando de otros países, y cuando, por ejemplo, fui a Pakistán, lo que hay que hacer es una tarea transcultural.
de tratar de entender la otra cultura, dónde va, que es muy distinta a la de uno, y por qué la gente hace lo que hace, o de dónde salió, por qué esas costumbres, tratar de entender la otra cultura. Y creo que uno de los desafíos que tenemos hoy como cristianos es tratar de entender la cultura ya no de otro país, sino de nuestro país. Porque la cultura de nuestro país, por un lado, ha cambiado muchísimo desde que yo nací, por ejemplo, y hoy por hoy a veces no logramos entender qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Una de las cosas que está pasando es esto que vimos recién. Es una preocupación o un interés por aquellos que son más vulnerables, por aquellos sectores que muchas veces han sido marginados. En este caso, las personas discapacitadas o con capacidades especiales, como se dice hoy, o los animales también. Y esto es algo muy interesante porque no está pasando, no ha pasado antes en la historia y está pasando ahora en nuestra cultura. Entonces, antes de seguir adelante, quería ver también que compartamos el versículo que nos va a guiar hoy, o que va a ser lema, o los versículos. Y el primero está en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús está hablando por los discípulos y dice: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Como tú me enviaste al mundo, los envío también al mundo. Y el otro versículo dice, si lo puedo pasar, ahí está: nosotros somos ciudadanos del cielo, dice el apóstol Pablo escribiéndoles a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, que era una ciudad griega, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces yo quería tener estos dos pasajes que los vamos a ver al final, qué relación tienen. Pero para continuar entonces con esta cultura nos preguntamos, bueno, en primer lugar, tenemos que identificar la cultura de la que estamos hablando. No es necesariamente una cultura argentina, porque esto que está pasando acá está pasando en todos los otros países de Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Europa. En realidad, la cultura que nosotros tenemos se llama cultura occidental, del oeste. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque proviene de Europa occidental, es decir, no Europa oriental, como donde está Rusia o Checoslovaquia, sino Europa occidental del oeste, donde está España, Inglaterra, Francia, si vemos el mapa, en Italia. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestro país fue fundado en su momento, por ejemplo, por españoles y gobernado desde Europa occidental, durante siglos, y también se ha recibido una inmigración, por ejemplo, en nuestro país especialmente masiva de esa zona, pero sobre todo nuestras ideas, nuestro sistema político, nuestro sistema educativo, etcétera, es aquel que pertenece a lo que se llama la cultura occidental. ¿Y de dónde viene esta cultura occidental? Los historiadores nos dicen que tiene dos patas. A ver si se ven mis manos acá. Que tiene dos patas. Tiene una pata, sería la herencia de lo que fue Grecia o Roma, que fueron las primeras culturas que hubo en esa zona en Europa occidental, y la otra pata es la herencia del judaísmo y del cristianismo. ¿Por qué? Porque fuimos durante casi un milenio y medio, esta zona fue nominalmente cristiana, es decir, donde primaban, por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés del Antiguo Testamento y la figura de Cristo. El ejemplo, el modelo de Cristo y sus enseñanzas, por lo menos nominalmente, reinaron así. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este mismo video, donde vemos la influencia, por un lado, de Grecia y de Roma, en donde en la cuestión de los derechos, ¿sí? Porque Grecia, por ejemplo, era la cuna de la democracia, donde todos eran iguales y todos tenían iguales derechos. Roma también, originalmente era una república. Pablo, como ciudadano romano, él podía reclamar sus derechos. Por ejemplo, tenía derecho a no ser arrestado o castigado sin un juicio previo, ¿verdad? Y nosotros mismos, hasta el día de hoy, ¿qué derecho tenemos en Argentina? ¿Cómo se llama? Se llama derecho romano, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos la influencia por el lado. En este mismo video, al hablar de la necesidad de cuidar los derechos, estamos viendo, pero cuando hablamos sobre todo de cuidar los derechos de los más vulnerables, los derechos de los grupos marginales, ahí vemos, y varios historiadores hoy lo están señalando, la influencia del cristianismo. ¿Por qué?
porque ninguna otra civilización en la antigüedad, por ejemplo, Antiguo Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Roma, Grecia, el Islam, los aztecas, los incas, no había esa preocupación, por ejemplo, por los discapacitados. Incluso los mismos griegos y romanos tenían una gran porción de población que era esclava, que no tenía ningún derecho, ¿no es cierto? Y mismo los discapacitados, muchas veces en muchas culturas de la antigüedad, a veces se los mataba. Lo que hacían los romanos era exponerlos en un bosque o en una piedra, dejarlos ahí expuestos a los elementos, y allí que los murieran de hambre o de frío o se los llevara un animal. ¿Por qué? Porque lo veían como una carga. En otras culturas los discapacitados se los veía como malditos, ¿no es cierto? Entonces, allí vemos que eso no pasaba, según el derecho romano, estas personas no tenían derecho a ser esclavos, pero sí, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué figura apareció en la historia de la humanidad? Apareció la figura del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿quién era? Era la máxima autoridad, nada menos que Dios, y sin embargo, la máxima autoridad en esta sociedad, ¿de quién se ocupaba? Se ocupaba de los más vulnerables. Se acercó, por ejemplo, sí, a los discapacitados, él buscó a los cojos, los ciegos, los mancos, ¿no es cierto? No había obra social, no había ninguna ONG que los proteja, pero él se acercó a ellos, a los leprosos, que era un grupo discriminado, nadie quería, él se acercó y puso la mano sobre ellos, se acercó a las prostitutas, dice que cenó o estaba, que lo acusaban de estar junto con las prostitutas, los cobradores de impuestos, es decir, todos estos grupos minoritarios que siempre la sociedad en todas las épocas discriminó. Pensemos en aquellos que son diferentes. ¿Por qué pasa esto? Por el pecado humano. Piensen que uno de los fenómenos más comunes en los niños es el bullying, el burlarse de aquel que es distinto, ¿no es cierto? En todas las épocas está pasado con mucha crueldad, muchas veces los chicos, por supuesto, sin darse cuenta de lo que están haciendo, pero eso muestra el pecado, le tienen miedo al que es distinto, les parece raro, se ríen, se burlan y en ocasiones también la atacan, y esto ha pasado siempre. Entonces, vemos que esto, si ahora está habiendo este énfasis en una sociedad por primera vez en la historia, esto es una influencia, vemos allí de Cristo, esta figura que durante milenios estuvo allí presente en los cuadros, en las iglesias, acercándose a los débiles, ¿no es cierto?, etcétera. Y, por ejemplo, fueron precisamente los monjes o las monjas de la Edad Media que tomaban a esos niños que habían sido expuestos, se los llamaba expósitos, ¿sí? Por ese motivo, y los ponían en un hogar de expósitos, o en un orfanatorio, y así también se ocuparon de los leprosos, ¿sí? Y la iglesia fue la primera en empezar a ocuparse de estos más débiles, y hoy, 20 siglos después, encontramos en la sociedad, en estos que nos surgió en otros lados, sino en estos países que antiguamente eran cristianos, de repente encontramos este interés en los discapacitados, y no solamente en los discapacitados, sino en todo tipo de grupos minoritarios, que, como digo, es algo inédito en la historia de la humanidad, que la sociedad, el conjunto de la sociedad, que no es, que digamos es normal, se ocupe de aquellos que son distintos, discapacitados, pero también aquellos que fueron marginados, los animales, los niños, esta preocupación, los inmigrantes, como digo, que siempre hubo contra ellos, como pasó con los hebreos que estaban en Egipto, que se les temía y porque eran distintos, y luego también se les estaba abusado de ellos. Las minorías raciales, ¿sí? Por ejemplo, como los negros. Alguien está con un audio prendido, me parece, creo, ¿no? Bueno, y también las minorías religiosas, como por ejemplo pasa con los inmigrantes que son budistas o que son y que no pertenecen a la religión mayoría. También a las mujeres, otro sector que en todas las culturas había sido marginado, abusado, también había este interés porque se le respeten sus derechos, ¿sí? La mayoría o una gran cantidad de la población preocupándose por los derechos de estas minorías. Bueno, entonces vino por un lado, como dijimos, de la herencia de Grecia y Roma, de la igualdad, de que todos tenemos derechos, pero por otro lado de la herencia del cristianismo, la preocupación por los más desvalidos o por los más marginados, ¿sí? Pero la pregunta es por qué está pasando ahora esto recién, por qué no pasó antes, ¿sí? Si tenemos esto. Y bueno, porque precisamente aquí vemos como el Señor nos habla de que el cristianismo es como la sal, nosotros somos como la sal de la tierra, y si nos fijamos en la sal,
nos vamos a dar cuenta que si la ven, no se ve. Por ejemplo, está la carne y tiene sal, pero la sal no es algo que se vea, algo que esté, que haga mucho ruido, pero a pesar de que no se ve, eso es lo que le da el sabor, o incluso lo que lo preserva. Y así ha sido el cristianismo a lo largo de la historia, que está allí, pero está oculto, porque muchas veces los cristianos no son personas que están en el poder, pero va teniendo una influencia, y a lo largo de los siglos esa influencia se va mostrando. Pero tarda un tiempo hasta que va calando, hasta que va penetrando en la conciencia. Por ejemplo, en Roma pasó 300 años después del Señor Jesús, después de que Constantino, el emperador, aceptara el cristianismo, y empezó, y por ejemplo, una de las cosas que se suspendieron fueron los juegos gladiatoriales. ¿Se acuerdan cuando es como ir a ver un partido de box, una pelea de box, pero que se matan y se cortan la cabeza con sangre y la gente aplaudiendo? Un horror. Pero en un momento eso se suspendió. ¿Por qué? Porque ya había tantos, o una mentalidad, o el cristianismo había calado de una manera que la gente ya encontraba eso horroroso, y se terminó con eso. Pero tardó 300 años, ¿eh? Y así lo mismo que diremos de otras cosas. Es decir, estas cosas no pasan de un día para el otro, sino que van calando profundamente en la población. Ahora, ¿por qué específicamente ahora, en el siglo XXI? Y bueno, también esto tiene que ver con nuestra historia inmediata, con la historia de nuestro país y de la historia moderna, porque lo que encontramos allí es en la Revolución Francesa, hace 200 años, que aparece por primera vez la palabra derechos del hombre o del ciudadano, en la declaración que se hizo allí, que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque había desaparecido las de democracia, eran monarquías, etcétera, y entonces hace 200 años se retomaron estas ideas allí, y el lema de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad, nosotros, por cierto, también lo incorporamos en nuestro país, básicamente hace 200 años, junto con los países de Latinoamérica, seguimos este ejemplo, se hizo la revolución, incluso les copiamos los símbolos del gorro frigio, etcétera, en Estados Unidos, no solo la Revolución Francesa, la Revolución Americana también, que fueron la fundación de las democracias modernas, ¿sí? Y allí tenemos nosotros en nuestro himno nacional estos términos que estaban en la Revolución Francesa: igualdad, la noble igualdad, y también libertad, libertad, libertad. Es decir, estas ideas se reimpusieron hace 200 años, y nacieron estas democracias modernas, y luego en 1947, cuando se creó las Naciones Unidas, se puso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los países que firman se comprometen a respetar todos estos derechos. Por supuesto que esto pasa en la práctica o no, como nosotros bien sabemos, es otra cosa. ¿Por qué? Porque precisamente lo que ocurrió fue que, ¿por qué nuevamente nos preguntamos ahora, en el siglo XXI, está este énfasis en los derechos de las minorías, que por lo menos cuando yo era chico no estaba de esta manera? ¿Por qué está pasando esto hoy, a fines del siglo XX y 2021? Y para eso entonces voy a compartirles otro video, perdón, que vamos a ver, eh, en donde vamos a ver algo mucho más reciente. ¿Sí? Un segundito. Vamos a mirarlo. Pero esa paz nosotros la vamos a conquistar oponiéndonos a guerras, misiles o dictaduras, ¿no? Esta es Marilina Ross. Para los más chicos, si no lo conocen, una cantante, actriz argentina. Esto es en la década del 80, y acababa de cantar una canción que era en contra de la guerra y a favor de la paz. Antes que nada, el desarme tiene que darse en nuestra mente y en nuestro corazón, que está allí el origen de todo. Por eso tenemos que estar muy alertas ante el avance del represor, del intolerante, del indiferente, del censor, que todos llevamos dentro. Esa es una tarea de todos los días, porque solo así vamos a conquistar la verdadera libertad, la de ser humano, por un desarme mental, a favor de la vida.
Jesús, querido hermano, te venden en medallitas, en nuevos circos romanos, o detrás de presidentes, o te visten de jeans con fusil, o usan tu nombre para matar gente. Bueno, allí vemos por un lado, quiero señalar esto, la influencia esta que hablábamos de la figura de Cristo, una figura única en la historia, y de los siglos de cristianismo donde los cristianos se ocuparon por primera vez de los discapacitados, los enfermos, los débiles de la sociedad, y por supuesto en contra de usar las armas, como el Señor le dijo al Señor Jesús, guarda tu espada, ¿verdad? Pero aquí vemos 2000 años después aún esta influencia. ¿Esto por qué? Porque básicamente aunque la persona no sea cristiana, se ha criado en medio de esto, ¿sí? En una sociedad que tiene esto cristiano. Pero aquí vemos también una razón por qué eso está pasando ahora en el siglo XXI, y específicamente esta preocupación por los derechos. ¿Por qué? Porque Marilina Ross precisamente fue víctima de abusos de los derechos, es decir, ella, porque en este caso para aquellos que pensaban distinto, cuando fue el golpe militar, se persiguió a todo aquel que no tuviera la misma idea que el gobierno, y ella fue una de las que tuvo que exiliarse. Entonces acá acababa de volver del exilio, o sea que ella vivió en carne propia estos abusos de los derechos contra una minoría que pensaba distinta, por ejemplo, y por eso ahora ella, fíjense también, incluso en una influencia del cristianismo, que ella está hablando que no se trata solamente de cambiar las leyes, parece claramente que estuviera hablando en una iglesia, un pastor, ¿verdad? El cambio tiene que estar, como dice la Biblia, por adentro, un cambio de actitud, un cambio que la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama eso la Biblia? Lo llama arrepentimiento, que significa metanoia, noia, mente, es decir, un cambio de mente, y ella está hablando un poco de eso. Después veremos si realmente eso se puede lograr sin necesariamente que el Espíritu Santo obre en nosotros, pero por lo menos vemos allí y la razón por qué esto está pasando ahora. En efecto, ¿por qué está pasando ahora? Porque si bien hace 200 años, como decíamos, se establecieron en nuestra Constitución estos derechos que dice que no tiene que haber discriminación por motivos ni de religión, de credo, ni de raza, ni de sexo, ¿sí? Eso ya lo dice nuestra Constitución, pero ¿qué pasa? ¿Se cumplió eso? Y no realmente. ¿Por qué? Porque precisamente en el siglo XX, hubo grandes episodios donde se violaron totalmente esos derechos, donde hubo regímenes intolerantes hacia las minorías, como empezando el nazismo, nada menos que mató a millones de judíos, ¿verdad? Lo mismo pasó no solo en Alemania nazi, sino también en Italia con el fascismo, en la Unión Soviética con el estalinismo, donde se persiguió a todo el que no pensara igual y se enviaron millones a los campos en Siberia, ¿no es cierto? Todo eso en pleno siglo XX, donde se suponía que ya estaba establecido que había que tener derechos para todos, ¿verdad? Y no, ¿qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de episodios mucho más recientes, como dictaduras como la de Franco, que llegó hasta los 70, el apartheid en Sudáfrica en contra de los negros, que llegó hasta los 80 en Estados Unidos, el segregacionismo en el sur, que llegó también hasta los 60, y por supuesto en nuestros países latinoamericanos, donde hubo estas dictaduras que persiguieron a todo el que pensaba distinto, y eso ocurrió hasta los 80 precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una generación que se crió habiendo sido expuesta a estos abusos terribles contra los derechos humanos, y que reaccionó de manera diciendo un poco lo que decía esa canción, nunca más. Específicamente se llamó así, por ejemplo, el libro que se escribió contando los abusos que había habido contra los derechos humanos, y esto coincidió también con esta generación, que sería un poco la mía, un poco antes, la generación hippie, que es la generación que está gobernando hoy, como nuestro presidente, que canta canciones de Marilina Ross en la guitarra, o de otros grupos, y lo que estaba pasando allí es que esta generación se crió con la idea de que nunca más tenía que haber esos abusos, esos gobiernos totalitarios que imponían, esos gobiernos que perseguían a las minorías,
se crió con esa, digamos, nos hemos criado desde pequeños, ¿sí? Incluso en la escuela se enseña, sobre todo ahora se buscó poner eso en los manuales escolares para que los niños aprendan de chiquitos sobre los derechos, ¿verdad? Precisamente en mi época todavía eso no estaba, entonces se luchó esta generación que creía en la libertad, que quiso resucitar todos estos conceptos, ¿sí? Que llevaron eventualmente a lo que estamos viviendo hoy, este énfasis en no al racismo, no al machismo, no a la islamofobia, no al antisemitismo, y esta noción de la libertad que lleva a pensar que mi cuerpo es mío, enseñándosela ya a los niños para que pase lo que lo que estaba diciendo Marilena Roth, que ya sea algo desde pequeño, que la persona se internalice, que no puede tolerar ningún tipo de abuso, y también enseñándolo, como digo, en las escuelas. Entonces, esto que está pasando ahora es una reacción, y aquí viene muy bien una frase que tenía Lutero, que decía que el ser humano es como un borracho que cuando está por caerse, es un borracho que está a caballo, está por caer hacia la derecha, entonces para evitar caerse hacia la derecha se ladea hacia la izquierda y se cae por la izquierda. Es decir, el ser humano se va a extremos, ¿sí? Y esto lo vemos aquí. Entonces durante el siglo XX se vivieron extremos de control, totalitarismo, intolerancia, y ahora nos hemos volcado en esto para redescubrir lo que es la libertad, los derechos, e incluso profundizar en eso, darle derechos a todos, incluyendo a los animales. Nos hemos ido a un extremo. Y de alguna manera la sociedad ha tomado este principio del cristianismo de ocuparse de los más débiles, pero lo ha llevado a un extremo total. Y esta misma generación, increíblemente, a pesar de tomar eso del cristianismo, por otro lado ha rechazado muchas otras normas de cristianismo, con otro principio también que se estableció, que fue el secularismo, otro fenómeno que no tenemos, sí, y el secularismo es el que nos dice que la iglesia o la religión tiene que estar separada del Estado. Sí, esto es una buena idea porque la verdad que no queremos, por ejemplo, que el Estado intervenga y nos diga no sé qué día nos tenemos que reunir o cómo tenemos que hacer las reuniones. No, queremos que nos deje practicar libertad, pero por otro lado, esto también tiene sus riesgos porque ¿quiénes son los que hacen las leyes en un país? Bueno, es el Estado. Y si sacamos a Dios del Estado, ¿qué pasa? Bueno, pero eso es lo que está pasando ahora. En nuestra Constitución está establecido que nosotros somos una religión laica, pero se percibe que eso tampoco se estaba cumpliendo, así como no se cumplían los derechos, y esto no se estaba cumpliendo. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de que decíamos que éramos una república laica, había, por así decirlo, desde el punto de vista del laicismo, un favoritismo por el cristianismo. Este es el edificio de tribunales, la Corte Suprema de Argentina, y allí arriba, ¿qué es lo que vemos? Los 10 mandamientos, es decir, la influencia del judaísmo, ¿verdad? Y este es el salón principal de la Corte Suprema, y que vemos allí había un crucifijo. Y lo mismo no solo aquí, en los otros países, por ejemplo, esa es la Corte Suprema de Justicia de Colombia, también con un crucifijo. Entonces, esta generación que dijo, no vamos a realmente implementar lo que dice la Constitución dice que somos un país laico, entonces eso significa que hay igualdad para todos, no puede haber decir que en el Estado esté presente el cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay ya, sobre todo en esta época, ustedes están conscientes que ya no hay tantos cristianos como antes. En primer lugar, porque hay inmigrantes, tenemos musulmanes, hay gente que se convierte, hay budistas, hay hinduistas en Argentina que practican yoga y que no se consideran cristianos, y también hay muchísimos agnósticos y ateos. Entonces dice, si hay igualdad para todos, entonces o vamos a poner ahí un símbolo de cada religión, sí, ponemos el crucifijo, pero también ponemos la media luna del Islam y ponemos la estrella de David judía, o no ponemos nada, no ponemos ningún círculo. Entonces lo que está pasando es que se están sacando del Estado todo aquello que tenga que ver con la Biblia, con la religión, y por eso nosotros en nuestro país la idea es que sea sacar a Dios del Estado, y esa ya no es una idea tan buena. Y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Con eso terminamos con ese último punto. Pero básicamente nos encontramos este impulso en esta generación para abolir, porque descubrió esta generación
esto, que se podía tener oficialmente una norma, pero después no se cumplía. Y esta generación también descubrió un pecado en particular, no solo esta discriminación interior o el juzgar a los otros, sino que descubrió ese fariseísmo, ese legalismo, porque dijo, nuestros padres, ellos hablan mucho de la moral y de que no hay que tener relaciones y qué sé yo, pero resulta que después hacen otra cosa. Nosotros no queremos ser así. Nosotros lo que vamos a hacer directamente es vamos a eliminar todas las normas porque así se solucionan los problemas. Entonces, así es como se fueron abandonando aquellas normas que estaban en la ley. ¿Por qué? Porque eran la herencia cristiana. Por ejemplo, se prohibía el divorcio, el aborto, se prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo. Y entonces esta generación dice, ¿por qué estas cosas están en la Constitución? Y porque este era un país cristiano. Bueno, pero este es un país laico también, entonces vamos a sacar el cristianismo de la ley, vamos a sacar todas las religiones de la ley. Y entonces ahora podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque somos todos iguales y yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Entonces, como vimos, nos hemos ido a un extremo. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, una reacción contra un siglo donde hubo muchísimos abusos contra los derechos y ahora un énfasis completamente opuesto hacia defender todos los derechos, incluso de los más discapacitados, y para eso se considera que hay que sacar a Dios y la religión del Estado. Bueno, entonces ahora sí vemos qué podemos hacer nosotros como cristianos, qué postura tenemos que tener. En primer lugar, entender lo que está pasando y entender de dónde viene nuestra cultura y hacia dónde está yendo, ¿verdad? Y en segundo lugar, y también entre algunas cosas que podemos hacer, es darnos cuenta que, por ejemplo, ya no somos una mayoría, que ya no, antiguamente era normal, por ejemplo, que la sociedad de alguna manera compartía los mismos valores cristianos, ¿sí? Porque, bueno, estaba muy mal visto el divorcio, estaba muy mal visto el aborto, y tenemos que entender que eso ha cambiado, y que ahora los que de repente pensamos de cierta manera, ya somos una minoría. Los cristianos, de alguna manera, nos estamos pareciendo cada vez más a, por ejemplo, los cristianos en Pakistán, que son una minoría dentro de una mayoría musulmana. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de las leyes o eso, tenemos que darnos cuenta que no podemos exigirle o imponerle a la fuerza de la población los valores que nosotros tenemos cristianos. Nosotros hemos decidido seguir a ellos, pero la población decide seguir otra cosa. Entonces, si nosotros somos una minoría, tenemos que entender que en una democracia, ¿quién dice qué es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer? ¿Quién hace las leyes? Bueno, pues los hacen los legisladores, los diputados, los senadores, o el Poder Ejecutivo, y bueno, como es una democracia, hacen las cosas que quiere la mayoría. O sea que si nosotros somos una minoría, entonces no podemos esperar que la mayoría haga lo que nosotros queremos. Entonces, en primer lugar, ubicarnos así. Y en segundo lugar, podemos hacer una evaluación desde el punto de vista de la Biblia. ¿Está bien esto, lo que está pasando hoy? Y bueno, tenemos que decir que preocuparnos de los derechos de los más débiles, de los marginados, por supuesto que está bien. Nosotros no tenemos que hacer una reacción en contra. A veces pasa que el cristiano dice, uy, todo el mundo está defendiendo los derechos de las minorías, yo me voy a poner en contra, porque no, el Señor nos dice, esto teníamos que hacer sin dejar de hacerlo otro. Entonces, ese es uno de los desafíos. La sociedad misma nos desafía a examinarnos, como decía, dentro nuestro discriminamos, juzgamos a otros, ¿sí? Entonces, vemos que en ese sentido, esto que está haciendo la sociedad es algo bueno. Pero cuando nos damos cuenta que eso es el único valor que rescatan del cristianismo y rechazan todos los demás, y cuando vemos que se saca a Dios de la legislación, ahí nos damos cuenta que hay un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, la legislación tiene que tener una escala de valores para decir esto es bueno, esto es malo. Nosotros, y hasta ahora la sociedad tenía como escala de valores lo que decía Dios, ¿verdad? Pero si nosotros sacamos a Dios, ¿cuál es la escala de valores por la que se va a guiar las leyes? Y la verdad que no hay una respuesta. De alguna manera, la respuesta es cada uno hace lo que quiere porque cada uno es libre. Entonces, nos damos cuenta que sacar lo que eso nos lleva es un relativismo absoluto, un relativismo moral, donde todo vale, y esto está pasando. De hecho, la legislación entonces hoy permite muchas formas, permite el poliamor, si las parejas quieren intercambiarse está permitido, personas que se quieren juntar con el mismo sexo está permitido, es decir, de donde no hay una norma fija. La norma es no prohibir nada. Y eso lleva paradójicamente a una contradicción, porque a los únicos que hay que prohibir es a los que prohíben.
Si los cristianos dicen que esto no se puede hacer, entonces están prohibiendo algo, entonces lo vamos a prohibir. Llega la cultura de la cancelación, donde uno no puede decir nada que sea distinto a lo que piensa la mayoría, que no hay que prohibir nada, porque entonces lo prohíben a uno. Es prohibido prohibir. Eso es lo que estamos viviendo hoy, que es una contradicción lógica, etcétera, porque al final esta generación que cree en la libertad, etcétera, está cometiendo los mismos crímenes que critica, está silenciando a los que piensan diferente, en este caso, por ejemplo, los cristianos. Estas son las contradicciones del ser humano. ¿Por qué? Por el pecado, por el ser humano caído. La gente, como decimos, en vez de, nosotros nos tenemos que caer en lo mismo, en reduccionismo, en vez de realmente analizar, la persona hace un extremo, blanco, negro, Boca, River, y no analizan. Entonces los creyentes tenemos que tener en cuenta esto, que en realidad nuestra generación está cometiendo un error al sacar a Dios, y entonces está sacando todo fundamento sólido, una escala de valores morales absolutos, y queda librado a lo que Dios venga, y bueno, ya veremos en el futuro a dónde conduce. Bueno, así como hay abusos, los abusos se le han puesto nombre. Cuando hay un abuso de autoridad lo llamamos autoritarismo. Esta generación se ha ido al extremo contrario de la libertad, pero ya ha pasado a ser como se dice, cuando es un abuso de la libertad, se me fue ahora la palabra. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, si alguno se acuerda, prende el micrófono y la diga, y la dice. Pero bueno, y finalmente, con esto ya termino, ¿qué es realmente lo que podemos hacer nosotros como cristianos? Nos encontramos que estamos en una minoría, nos encontramos que nosotros queremos seguir al Señor y lo que nos dice, pero nos encontramos una mayoría que está rechazando a Dios. Bueno, allí vienen entonces estos versículos que estuvimos viendo previamente. ¿Qué es lo que nos dicen ellos nuevamente? ¿Se acuerdan? Nos están diciendo, un momentito, ustedes no están solos en este mundo oponiéndose a una corriente que se está volviendo, que por un lado está tomando algo del cristianismo, pero lo está llevando a extremos en donde se vuelven contradictorios, ¿sí? Y de alguna manera está tomando un solo valor del cristianismo, la preocupación por los pobres, y abandonando todos los otros valores morales o normas morales, ¿sí? Es como si fuera que un autor decía que la sociedad occidental es como un cristiano que se ha vuelto loco, se le metió en la idea de los valores, de la defensa de los derechos y de los débiles y los marginados, y se olvidó de todo el resto de las cosas que enseña el Señor. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor ya sabe estas cosas, que estas cosas pasan, y nos dice de nosotros que no somos del mundo, como tampoco yo lo soy. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. El Señor sabe que estamos en un mundo que piensa distinto a nosotros, y nos dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir la salvación del Señor Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente en esta época. En primer lugar, no estamos expuestos a que sí, pueden hacernos, pueden prohibirnos o pueden hacer cosas, pero en realidad nosotros somos ciudadanos de otro cielo. Y la idea es la de que nosotros tenemos, vieron que hay doble ciudadanía, que podemos tener pasaportes de dos países, así somos como cristianos. Sí, nosotros somos ciudadanos de Argentina y vamos a cumplir, y aquellas leyes que están bien, como por ejemplo ocuparse de los discapacitados o de los animales que no sufran, estamos de acuerdo, pero cuando hay alguna ley con la cual no estamos de acuerdo, tenemos que recordar que nosotros estamos sujetos a otra constitución, ¿sí? A la constitución que es la del reino de los cielos, que es aquella que verdaderamente es equilibrada, aquella que verdaderamente es justa, que tiene en cuenta todos los costados de la cuestión, que no es incoherente, sino aquella que está representada en nuestro Señor y en su modelo, ¿sí? Entonces, quedémonos, hermanos, hoy en esta muy, muy breve exposición, aunque ha sido larga, pero realmente para hacer justicia al tema de lo que está pasando hoy en el siglo XXI con la Iglesia y con los cristianos. ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es más que nunca acordarnos de nuestros dos pasaportes. Sí, tenemos ciudadanía aquí en la Argentina, pero también nosotros estamos sujetos a otra constitución, a otro gobierno, a otra ciudadanía.
Espero que entonces el Señor bendiga estas palabras, medítenlo, cualquier cosa se puede seguir hablando, el que quiera consultar de algún punto específico de esto que vimos histórico, lo podemos hablar, pero mientras tanto, entonces, para empezar el año, quedémonos con esta palabra que nos dice el Señor, y esta imagen que Él mismo nos da para que recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Muchas gracias.